A finales de los 80 comprarse un superdeportivo era firmar una especie de pacto. Claro, te llevabas una velocidad de infarto, una estética que quitaba el hipo, pero a cambio, ¿qué tenías? Pues una fiabilidad que daba risa, una conducción para el día a día que era una auténtica tortura y una visibilidad, ¿qué visibilidad? Eran máquinas maravillosas, sí, pero estaban rotas. Hasta que un fabricante japonés, de esos conocidos por sus coches fiables y sensatos, dijo: hasta aquí hemos llegado. Esta es la historia del Honda NSX, el coche que no vino a jugar con las reglas de los demás, sino a reventar la baraja. Y esta historia la vamos a conocer aquí, en Revolución sobre Ruedas. Y es que casi desde el minuto 1 le colgaron un apodo que lo decía todo, pero todo, ¿eh? El anti-Ferrari. Y ojo, que esto no era una simple etiqueta de marketing, que va. Era la pura materialización de una filosofía totalmente opuesta. Era Honda diciendo: se puede tener toda la emoción de un caballino rampante, pero sin sus legendarios y constantes dolores de cabeza. Una amenaza muy, muy creíble, nacida del dominio aplastante de Honda en los circuitos de Fórmula 1 de la época. Así que claro, la pregunta estaba ahí, flotando en el ambiente. ¿De verdad podía un fabricante de coches, digamos, normales para el gran público, crear algo que no solo compitiera, sino que le pintara la cara a la mismísima aristocracia europea en su propio juego? ¿Podían de verdad hacerlo mejor? Pues mirad, en Honda no es que lo creyeran, es que ya lo estaban haciendo. Y es que hasta el nombre ya era una declaración de intenciones. NSX, New Sport Experimental. Ojo a la última palabra, experimental. No estaban buscando refinar una fórmula que ya existía, no, querían crear una desde cero. El objetivo era un coche con el alma, con las prestaciones de un superdeportivo, pero que fuera tan fiable, tan cómodo y tan fácil de usar en el día a día como un Honda Civic. Una idea que para la época era una locura, absolutamente revolucionaria. Pues de esa visión, de esa locura, nació la primera generación. ¿Y qué generación? Una auténtica leyenda forzada en aluminio que estuvo con nosotros nada menos que 15 largos años. Y creedme, desde el primer segundo que pisó el asfalto, dejó una cosa meridianamente clara. El mundo del automóvil acababa de cambiar, para siempre. Vamos a ver uno de los detalles más geniales, cómo solucionaron uno de los peores problemas de los superdeportivos de la época, la visibilidad, o la falta de ella. Mientras los rivales se metían en una especie de cueva claustrofóbica llena de puntos ciegos, la gente de Honda miró hacia arriba, al cielo, y se inspiraron ni más ni menos que en la cabina de un caza de combate, un F-16, para diseñar el cockpit. El resultado: una visibilidad panorámica brutal, de casi 312 grados. La idea era que el piloto se sintiera en control total, no que fuera una víctima de la máquina. Y aquí viene el gran golpe sobre la mesa, el mayor salto tecnológico del NSX. Fue, y esto es increíble, el primer coche de producción en serie del mundo con un chasis monocasco hecho completamente de aluminio. Esto, para que nos hagamos una idea, quitaba más de 200 kilos de peso comparado con el acero y al mismo tiempo aumentaba la rigidez una barbaridad. Era sencillamente la base perfecta para una agilidad y una conexión con la carretera que casi parecía telepatía. Pero claro, la cosa no se quedaba solo en el chasis, ni mucho menos. El motor. ¡Ay, el motor! Era una auténtica joya, un V6 atmosférico que subía de vueltas con una alegría, con una rabia, que era una pasada. Esto era gracias en parte al famoso sistema VTEC y a cositas exóticas como las bielas de titanio. Bielas de titanio en un coche de calle. Y por si fuera poco, metieron tecnología punta que venía derechita de la Fórmula 1. Hablamos de acelerador electrónico, un control de tracción súper avanzado para la época, encendido directo. Cada pieza estaba ahí por una única razón: la máxima eficacia. Y si hay que resumir el carácter de ese motor en una sola cifra, es esta: 8000. 8000 revoluciones por minuto. Pensad que en esa época la mayoría de motores eran bastante perezosos. En cambio, el del NSX te suplicaba, te pedía a gritos que lo llevaras al límite. Y la recompensa era un sonido y una respuesta que eran pura competición. Pero ¿cómo te aseguras de que un chasis así está perfectamente a punto? Pues llamas al mejor, ni más ni menos. La leyenda, el mismísimo Ayrton Senna, se puso a los mandos del prototipo en el Infierno Verde, en Nürburgring. Y su veredicto fue demoledor. Dijo: no es lo suficientemente rígido. Así que el equipo volvió a la mesa de diseño. Y ese feedback, esa opinión del campeón, fue absolutamente crucial para clavar la puesta a punto y llevarlo de muy bueno a la excelencia absoluta. Y mirad esta cifra. A lo largo de sus 15 años de vida, solo se hicieron poco más de 18.600 unidades para todo el mundo. Es poquísimo. Esa producción tan limitada, sumada a lo revolucionario que era el concepto, pues cimentó su estatus de coche de culto. Fue básicamente un clásico desde el momento en que salió.
Venga, damos un salto en el tiempo. Nos vamos al siglo XXI. Pasa más de una década desde que el último NSX original sale de la fábrica y ¡boom! El NSX regresa. Pero claro, el mundo ya no era el mismo, y el coche tampoco podía serlo. Fue una resurrección total, en clave de altísima tecnología, pensada para una era completamente nueva. Y es que el cambio es un abismo tecnológico. Pasamos de la pureza analógica de un motor atmosférico y tracción trasera a la complejidad digital de un sistema híbrido con tracción total inteligente. La potencia, más del doble. Y la filosofía, bueno, la filosofía dio un giro de 180 grados. Pasamos de la precisión de un bisturí afilado a mano a la precisión milimétrica de un superordenador. El corazón de esta nueva bestia era una locura de sistema híbrido. A ver, tenemos un V6 biturbo. A eso le sumamos 3 motores eléctricos. 3. 2 delante para controlar el par de cada rueda de forma independiente. Y otro detrás para que la respuesta al acelerador fuera instantánea. Todo esto gestionado por una caja de cambios de 9 velocidades y montado sobre un chasis con suelo de fibra de carbono. Una obra de arte de la ingeniería moderna. ¿Y toda esta complejidad? ¿Para qué? Pues para esto. 2,7 segundos. 2,7. Ese es el tiempo que tardaba en catapultarse de 0 a 100 km por hora. Una aceleración de otro planeta, gracias al empuje instantáneo de los motores eléctricos. Con estas cifras, entraba directamente en el Olimpo de los superdeportivos. Pero para muchos, la mayor genialidad del coche era su versatilidad. El sistema Integrated Dynamics te daba, en la práctica, 4 coches en uno. 4. Tenías el modo Quiet, silencio total, solo eléctrico para moverte por la ciudad. Luego el Sport, el modo equilibrado para el día a día. Si querías más caña, ponías el Sport más, con respuesta más agresiva. Y luego tenías el modo Track, para desatar a la bestia en el circuito. Era, de nuevo, el superdeportivo definitivo para usarlo todos los días. Y aquí vemos lo increíble de esta historia. 2 generaciones radicalmente diferentes en cómo hacían las cosas, pero que compartían exactamente el mismo ADN innovador. Y juntas, estas 2 visiones construyeron un legado inmortal. Un legado que demuestra que el NSX siempre fue mucho más que un coche. Y un legado así, por supuesto, se forja en el fuego de la competición. El NSX debutó en las míticas 24 horas de Le Mans en 1994. Y solo un año después, en el 95, ¡zas! Victoria histórica en su categoría, la GT2, ganándole a la flor y nata de Europa. Su fiabilidad y su rendimiento eran tan legendarios que se ha convertido en el eterno, el icónico coche de seguridad del circuito de Suzuka. Casi nada. Pero es que fuera de las pistas, su impacto fue brutal. Se convirtió en un icono para toda una generación. ¿Quién no ha soñado con conducirlo en el Gran Turismo o en el Need for Speed? Fue el coche de Tony Stark, de Iron Man, en Los Vengadores. Salió en Fast and Furious, en Sensación de Vivir, en todas partes. El NSX era, vamos a decirlo claro, sencillamente cool. Y la historia de este cochazo, al menos por ahora, se cerró con un último y atronador rugido. El Type S, una edición de despedida súper exclusiva. Solo 350 unidades para todo el planeta. La potencia subía hasta los 600 caballos y la aerodinámica era todavía más agresiva. Fue sin duda el broche de oro perfecto para una leyenda de este calibre. Oye, y una pequeña pausa. Si os está gustando este viaje por la historia del NSX, ya sabéis, un me gusta siempre se agradece un montón. Y si os suscribís al canal, pues nos ayudáis a seguir trayendo más historias de coches legendarios como este. Y ahora la pregunta del millón. ¿Alguien por aquí ha tenido la increíble suerte de conducir o de tener un NSX? O a lo mejor conocéis a alguien que lo tuvo. Sea como sea, contadnos la experiencia en los comentarios. Y por supuesto, sentíos libres de compartir este vídeo con otros locos del motor. Al final, si nos quedamos con una sola idea, tiene que ser esta. Da igual si hablamos del primero o del segundo. Desde esa obra maestra analógica que humilló a los gigantes hasta el pionero digital que redefinió por completo lo que significaba rendimiento, el NSX siempre se atrevió a ser diferente. Fue el coche que nos enseñó a todos una lección, que un superdeportivo no tenía por qué ser una bestia indomable y caprichosa. Demostró que podía ser brutalmente emocionante y a la vez increíblemente inteligente. Una máquina con un alma forjada en la precisión japonesa y en esa búsqueda incansable de la perfección. Y con esto llegamos al final y os dejo con una última reflexión. Pensadlo bien, más que un coche, ¿fue el NSX una declaración de intenciones? ¿La prueba definitiva de que la innovación, cuando se hace con valentía, sin complejos, puede cambiar las reglas del juego para siempre?